¿Qué sucede hoy en la parte del tema de protección química? Para empezar, cada día se suman más químicos a este sistema abstracto donde se registran. Día con día se pueden ir identificando más sustancias, más químicos, pero estos no solamente nos ponen en riesgo en la parte de nuestro trabajo o en nuestras actividades del diario. Esto también va cuando nosotros estamos haciendo actividades diarias. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a identificar y que tengamos en cuenta cuáles son aquellos equipos de protección que podemos utilizar en los momentos en que nosotros nos vamos a exponer. Vuelvo y digo siempre, no solamente hablamos de la parte de la industria, que en este caso nos vamos a enfocar hacia la parte de la minería, sino también en nuestras actividades del día a día. Obviamente hay algunos químicos o algunas sustancias, y les voy a poner un ejemplo puntual, como lo que es la parte del aceite, aceites, grasas, lubricantes, donde anteriormente no estaban denominados como un químico. Hoy en día, el Comité Europeo ya determinó que tenemos que utilizar incluso para aquellas actividades como lo son mantenimiento a planta, trabajos de actividades rutinarias, cambio de baterías en todo lo que son los equipos o los vehículos que se manejan, tienen que tener un equipo de protección química. Y obviamente no lo vamos a ver de manera inmediata cuando tenemos la exposición. Probablemente con el tiempo vamos a empezar a ver en algún momento algún tipo de dermatitis atópica, algún tipo de cambio en lo que es la parte, pues, primeramente de nuestra piel. Y bueno, y la idea es que podamos tener toda esta información a la mano. La parte de la protección química, casi siempre el tema de la exposición, ¿por dónde va a iniciar? Por la parte de las manos. Pero algo bien importante, hoy en día, digamos que en el índice de accidentabilidad por contactos con químicos, en realidad que causan un daño severo está en la parte de inhalación de gases. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos algún tipo de exposición con alguna sustancia que se encuentra en presencia de gas, inmediatamente hay que poder identificarlo para llevarlo a un nivel máximo de protección. Incluso se dice que este tipo de intoxicaciones que llegan a ser agudas, pues bueno, casi siempre tardan o en algunos casos es muy difícil controlarlas porque hay edematización de las vías respiratorias, que es este cierre de nuestra vía primaria. Por lo tanto, cuando se quiere realizar alguna atención, pues es un poco complicado y en algunos casos llega a ser incluso irreversible. Por eso es que es muy importante que nosotros identifiquemos nuevamente los químicos, el porcentaje, cuál es la barrera ideal, cuánto tiempo voy a estar expuesto, es decir, si en mi trabajo voy a utilizar algún tipo de contacto con sustancia que me lleve por tiempos más prolongados, o a lo mejor solamente es un contacto de una salpicadura, o es algún tema de contacto muy rápido, o por algún tipo de exposición por un lavado donde yo voy a meter mis manos, etcétera. De ahí que determinamos nosotros cuáles son las barreras adecuadas, no solamente en protección corporal, sino también en la protección manual. Hay tres factores bien importantes, no voy a redundar tanto en ellos, pero sí me gustaría compartírselos para que si en algún momento ustedes quieren identificar cuáles son aquellas sustancias y cómo afectan a su EPP. Llámese de nuevo un overol, puede ser un traje, puede ser un guante químico, un guante de nitrilo, un guante descartable o de un solo uso. Estos tres conceptos son los que van a permitir que nuestro guante presente un desgaste por exposición química. En algunos casos hemos identificado que, por ejemplo, nos comentan que el material del guante no es el idóneo. Cuando en realidad se hace el estudio químico, se determina que es más bien que el material que están usando necesita un nivel mayor de protección o una barrera mucho más alta. Entonces, cuando hablamos de permeabilidad, de degradación y de penetración, la que es visible para nosotros es la degradación. La permeabilidad y la penetración es ese paso molecular de un lado de la barrera del polímero, del traje, al otro sin que sea visible. El que tiene síntomas y signos visibles va a ser la degradación, y ahí incluso podemos ver que nuestro guante o nuestro overol va a cambiar de color, va a tornarse incluso con una elongación, es decir, se puede hacer más grande o se puede hacer más pequeño, dependiendo, y hoy tenemos una talla 7 y mañana una talla 6 de un guante, por ejemplo, e incluso en algunos vemos algunos síntomas como de quemadura. Hay agrietamientos, hay algún tipo de ruptura de manera inicial cuando muchas veces no se ha expuesto en un mayor porcentaje o de manera más prolongada a la sustancia o a la actividad que vamos a estar realizando. Por lo tanto, de ahí esta importancia.
Algo que tenemos nosotros en la industria minera y que va a servir como el par de aguas para que nosotros podamos identificar es la parte del sistema de reconocimiento, desde la clasificación de estos productos químicos, la parte de lo que es la norma de la NFPA de la 704, donde habla también de esta identificación, el tipo del transporte, cómo se realiza, cómo se contiene, el material que vamos a estar manteniendo y algo bien importante es que nosotros podamos identificar con esta clasificación de materiales y materiales peligrosos cuáles son con los que vamos a estar trabajando. Y en la minería ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de cuáles son aquellas sustancias o aquellos químicos con los cuales nosotros nos vamos a poder enfrentar día a día y precisamente pues qué es lo que tenemos que utilizar. Entonces, la clasificación de materiales peligrosos, de acuerdo a la ONU, o la MATPEL, como tal, como lo dicen sus siglas, va a ser siempre por la parte, como viene aquí en donde ustedes están viendo, en explosivos, gases, en la parte de los líquidos que se pueden inflamar, en los sólidos que también van a tener reacciones exotérmicas o que pueden ser flamables, en aquellas sustancias que son como los oxidantes y los peróxidos, tóxicos, en algunos casos algún tipo de contacto con alguna sustancia que sea de patógeno o de infecto contagioso, la parte de radioactivos, que es muy importante también, y todo lo que son los productos que llegan a ser corrosivos. Por lo tanto, esta identificación es de suma importancia, no solamente para que yo sepa qué tengo que utilizar en cuanto a las barreras de protección, sino que también va a determinar para que si yo soy, podemos llamar como el primer contacto, o las brigadas lo mencionan como el primer respondiente, en este caso pueda yo dar la alerta y puedan tener la información previa antes de llegar a algún lugar donde ha ocurrido algún incidente o accidente con algún tipo de sustancia química. Por lo tanto, tenemos que identificar desde los colores y los significados de cada uno. De nuevo, no me voy a meter a esto tan a detalle, pero sí es importante que hagamos como un pequeño resumen para de ahí también poder partir al equipo de protección adecuado. Otra parte bien importante que muchas veces tenemos que tener siempre en consideración, pero en algún momento puede ser que porque están haciendo una descarga y en algún momento llega algún otro tipo de unidad y demás, es la tabla de compatibilidad. Tenemos que tener en cuenta desde la distancia entre un tipo de almacenaje y otro, el tipo de contenedor que los va a almacenar y que podamos tener en el área, sobre todo cuando tenemos como el almacén de las sustancias o de los químicos, que podamos tener estas tablas muy a la vista. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir para que nosotros identifiquemos cómo podemos mantener los químicos, que todos puedan convivir o que sean armoniosos y que no nos pongamos en riesgo en algún momento por estar expuesto a alguno de ellos sin tener el equipo de protección adecuado. Como les decía, es bien importante que identifiquemos todos estos tipos de clasificaciones para que podamos identificar desde la parte del transporte, el almacenaje, el tipo de la manipulación, muchas veces la hoja de datos del producto, del material, él ya trae qué tipo de equipo de protección deberías de utilizar de manera principal, pero tenemos que considerarlo y tomarlo en cuenta en todo momento. Les he dejado una serie de videos durante esta sesión donde van a poder ver en algunos casos desde cómo se atiende a una emergencia química hasta el uso de un EPP de categoría 5 y 6 o 3 y 4, que es donde nos vamos a enfocar para que ustedes también vean cómo es en un ámbito, si bien la mayoría son simulacros, pero sí cómo se efectúan los trabajos cuando estamos hablando del contacto con una sustancia química. En este caso, el video que ustedes están viendo es un video del transporte de gas cloro y bueno, y la atención que le suelen dar, aquí ya hubo una intervención inicial por equipos de personas que están trabajando con los trajes nivel A y obviamente, pues en cada uno va dependiendo las necesidades y el equipo de protección que ellos van a tener. Para que tomen en cuenta cómo clasificamos el equipo de protección que vamos a utilizar. A partir de aquí, ustedes van a poder tener como este discernimiento o van a poder seleccionar de acuerdo al equipo cómo viene, si viene por la clasificación europea o la americana. En la ropa de protección utilizamos ambas. Sin embargo, sí quiero comentarles que la europea es mucho más estricta. ¿Por qué? Porque la europea te indica en base a la complexión del equipo y los accesorios qué nivel vas a obtener, mientras que la americana se basa más en los accesorios que la complexión del traje como tal. Por lo tanto, aquí vamos a ver que tenemos desde tipo 1 y tipo 2. En esta parte vamos a ver incluso que podemos como identificarlo por esa nube que se ve
porque realmente son muchas categorías y a lo mejor tenerlas como en mente o a la mano no es tan práctico, pero sí lo podemos identificar por la parte de estos símbolos o de estos pictogramas. ¿Dónde los vamos a encontrar? Casi en todos nuestros equipos de nuestra línea Ansel, Alphatec y Klingar los tenemos en la parte de enfrente, a la altura del corazón, o sea, en medio un poco más hacia el lado izquierdo. Y ahí también es muy práctico como cuando estamos trabajando y nosotros estamos en el área de supervisión o en el área de, por ejemplo, gerencia, ver cuáles son esos equipos que tenemos que utilizar. Tenemos uno y 2, que es el máximo nivel. Después tenemos tipo 3 y tipo 4, que aquí nos vamos a centrar mucho. ¿Por qué? Porque es contacto con lo que es un tipo de chorro o en su caso un tipo de lluvia por salpicadura de químicos. Y tipo 5 y tipo 6, vamos a hablar de exposición contra partículas, contra alguna sustancia que no sea peligrosa, que no tenga saturación, que es lo más importante. Y de ahí partimos para esta segmentación. En la parte del estándar americano, como les decía, donde aquí entra pues la parte de la EPA, la OSHA, NFPA, estos estándares nos dictan en base a estos accesorios. Incluso en la imagen que están viendo en la parte de enfrente, van a poder ver que tenemos un traje encapsulado, que es este de color amarillo, y tenemos un traje ceñido al cuerpo, que es un nivel de protección, podemos denominarlo como un nivel B o tipo T. Y voy de nuevo, dependerá qué actividad vamos a realizar, porque incluso a estos trajes podemos irle cambiando los accesorios, aunque en este caso el que ven en la imagen es muy robusto y estaría sobrado para determinadas actividades donde a lo mejor solo requiero protección contra partículas o contra algún tipo de material que no esté en altas concentraciones como tal. Aquí les voy a dejar una sugerencia de cómo pueden ustedes corroborar en algún momento que su overall o su traje se encuentra bien colocado. Y esto ayuda mucho, ¿por qué? Porque al final del día, estos movimientos que ustedes ven aquí, pueden ustedes determinar que el overol está en la talla indicada y esto va a hacer que rinda de manera adecuada y que me proteja químicamente de manera adecuada. Si yo tengo un equipo de protección que es de más tamaño y este no se ajusta en la parte de los elásticos a mi cara, en la parte de los elásticos a lo que son mis muñecas, lo que va a pasar es que en algún momento puedo permitir el paso del químico y cuando en realidad pues es más un tema del tallaje como tal. Hay algo bien importante entrando de lleno a lo que es la parte de la protección química alta visibilidad. Aquí yo sí hago mucho énfasis en decirles que parte de la eliminación o la reducción de riesgos es el uso adecuado de equipos que sean de alta visibilidad. Aquí les puse como alguna información de cuánto es incluso la reducción cuando utilizamos todo lo que es ropa de protección high vis o alta visibilidad, porque prácticamente en el ámbito minero, donde en este caso pues tenemos mayor presencia y mayor industria en lo que es la parte del Perú, pues vamos a ver qué necesitamos para actividades, desde que sean actividades de trabajos en lo que es minería a cielo abierto, lo que es minería subterránea. En todos estos casos vamos a hablar que necesitamos nosotros estar bien identificados. ¿Por qué? Porque en alguno de ellos nosotros ya en determinados puntos del día, incluso cuando hablamos de las horas cero, no nos vamos a identificar con nuestra ropa habitual. Por lo tanto, es de suma importancia contar con un equipo que sea de una incandescencia para que nos permita que podamos ser identificados y también para que podamos verificar que el personal se encuentra fuera de las áreas denominadas como áreas rojas o zonas rojas y que ya sea que la persona que esté trabajando desde la movilización de una unidad, la persona que está en algún tipo de cuarto de controles llevando todo lo que es el movimiento, pueda saber que la persona que está trabajando ahí incluso va caminando o va regresando. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay algunas otras zonas, como lo que son las partes de las áreas de perforación, donde incluso ahí la sugerencia es que atiendan a un nivel de protección química mucho más elevado. ¿Por qué? Por los riesgos con las sustancias que se manejan, pero una parte bien importante es que en todo momento se tenga alta visibilidad. Hay actividades adicionales como trabajos en las plantas de beneficio, en trituración, en trabajos donde hay mucha presencia de polvo y el polvo incluso nos permite estar invisibilizados prácticamente en áreas de carga y de descarga o de transporte o donde se hace la recepción de las materias primas o de materiales pesados también y donde hay trabajos de mantenimiento. Insisto, esto está muy de la mano muchas actividades que realizamos en la minería y que prácticamente nos encontramos en nuestro día a día con ellos.
Para esto, hay algunas sugerencias en cuanto a la gama de productos que manejamos nosotros como Ansel dentro de nuestro portafolio Alphatec. Y aquí tenemos dos que atienden a la parte que podemos llamar como bicolor o de alta visibilidad, como están viendo aquí en estos dos estilos. Y estos nos ayudan precisamente, tenemos, por ejemplo, el 1800-193, el cual está diseñado con lo que es, digamos que la integración del chaleco prácticamente, y yo evito el doble uso de un equipo de protección. Es decir, en lugar de utilizar mi ropa de protección química más un chaleco, aquí lo tengo integrado prácticamente. El material beneficia mucho, sobre todo, saben, cuando estamos hablando de actividades donde probablemente vamos a estar expuestos en temperaturas altas. ¿Por qué? Porque es un material transpirable. Y esto ayuda mucho, aunque a lo mejor el ambiente o la ubicación donde estamos, por la altura que manejamos en la minería en Perú, muchas veces no necesariamente son temperaturas cálidas, a excepción de las que tenemos en determinados lugares. Fuera de esto, en algunas ocasiones, por ejemplo, vamos a remontarnos al trabajo que está haciendo la gente de mantenimiento, áreas donde están cerradas o donde el espacio, si bien no es un espacio confinado, sí es un espacio mucho más pequeño y esto nos va a generar estrés térmico. Por lo tanto, ahí es importante que contemos con este tipo de materiales o con este tipo de ropa de protección. Y aquí tenemos ya sea el que viene con esta parte integrada del chaleco de color naranja, que es el 1800-193, que es el que está aquí arriba, este que les estoy señalando con el puntero, o un overall que sea bicolor, porque en la parte trasera del 1800-195, el cual es uno de nuestros overoles que recién ha ingresado con el equipo de Safe and Care, prácticamente lo que va a hacer es que toda la parte trasera es transpirable. Entonces, si yo estoy trabajando en un ambiente de mantenimiento donde probablemente tengo que estar ingresando o desmontando, o trabajando con equipos y metiéndome espacios de menos, digamos, como que circulación de aire, esto va a hacer que yo me mantenga siempre con una reducción del estrés térmico y con una disminución a poder tener un shock térmico como tal. Voy de nuevo. Ambos son productos que están muy recomendados y sugeridos, sobre todo para mantener el tema de eliminación de estrés térmico y la parte de la ergonomía durante las actividades y el trabajo. En la parte de la protección química, vamos a identificar o vamos a ver que hay algunas sustancias con las cuales se manejan, tenemos contacto de manera pues más cotidiana en nuestro día a día, las necesitamos para poder hacer estos procesos de una manera en algunos casos más gentil, que tengan menos impacto al medio ambiente, pero sobre todo que beneficien en los procesos mineros para cualquier tipo de extracción. Y aquí tenemos un listado de productos que vamos a empezarnos a encontrar, los cuales, como les decía, pues tenemos que mantenerlos, no hay manera en que nosotros podamos eliminar el contacto con estas sustancias, pero sí poder identificar estas barreras en base a estas normativas estándares, la identificación de los peligros y los riesgos, y sobre todo, siempre mantener a mano nuestras hojas de datos del producto, ya sea en algún almacenaje cercano, en la identificación del contenedor, y sobre todo, si es en la parte del transporte, es bien importante que el transportista pues cuente con su guía para poder hacer referencia a ello y que en todo momento la tenga a la mano para poder hacer esta identificación temprana, sobre todo si hablamos en el tema de algún incidente por contacto con químicos. Por lo tanto, aquí vemos que algunos químicos con los cuales vamos a estar de manera cotidiana más presentes, vamos a tener la parte del cianuro, que este es esencial para la extracción de lo que es la parte de oro y plata. La parte del sulfúrico, fíjense, sulfúrico es un químico que vemos presente en la mayor parte de las industrias, por lo tanto es algo con lo que estamos asiduos en nuestro trabajo de manera cotidiana, pero especialmente vemos que su uso está para la parte de lixiviación y procesos, así como para algunas extracciones. Por lo tanto, pues bueno, sí nos los vamos a encontrar pues de una manera más cotidiana, ¿no? La parte del clorhídrico, aquí hago un énfasis. Dependerá, en este caso, para el procesamiento de minerales, siempre lo vamos a encontrar en la parte líquida y en porcentajes que no son tan altos. Pero si yo tuviera algún tipo de almacenaje, como lo que es en algunos casos en minería, en la parte del amoníaco, en este caso si llegase a haber gas cloro también,
debemos de identificar un nivel de protección más alta. Siempre que hablamos de la parte de gases, siempre tenemos que ir a un nivel de protección más alto, como lo que son los nivel A o los tipo 1, que veíamos estos que son todos encapsulados, que ahorita también vamos a compartirles un poco más acerca de ellos. Algunos como lo que son la parte de las cenizas de sosa, que se usan sobre todo para el control del pH y en determinadas operaciones. También vemos mucha presencia de lo que es la cal como tal, que también la podemos ver para la utilización de regulación de pHs, tratamientos en aguas y sobre todo, pues bueno, ayuda a neutralizar ciertos residuos dentro de las minas. Y aquí les decía yo, incluso algunos de estos químicos ayudan a reducir el impacto ambiental. Vemos también nitrato de amonio, como mencionábamos hace un momento, que se utiliza como un explosivo potente. El carbón activado también lo vamos a ver presente, donde, por ejemplo, incluso pues en algunos procesos de absorción y extracción los vamos a tener más en contacto. Cuando hablamos de la protección química, ya como tal, recordemos que es de importancia que aquí nosotros podamos, de acuerdo a la exposición y a la presentación del químico, identificar el equipo de protección. Aquí, por ejemplo, la sugerencia sería, si ustedes van a estar en contacto con algún químico como el sulfúrico, donde sea líquido, tengamos algún tipo de saturación en el área de trabajo, pues tendríamos que ir a un nivel de protección como el que vemos ahorita aquí en el video, que es nuestro AlphaTec 2300, donde se elevan ya los niveles de protección en las barreras. Incluso, por ejemplo, si en algún momento hubiera contacto con algún tipo de lluvia ácida, la sugerencia sería pasar a estas barreras laminadas y no quedarnos en los estilos anteriores. ¿Por qué? Porque finalmente recordemos que nosotros estamos hablando en contactos con lo que es la parte de cualquier tipo de polvo, cualquier tipo de contacto liviano, ligero, químicos no agresivos y además como son transpirables y benefician a la ergonomía, no nos van a funcionar el caso de saturaciones y en cambio esto sí. Recuerden que aquí estoy siendo bien puntual en que todo esto está enfocado en la parte de exposición química. Y para ello, de acuerdo a estos químicos y sustancias que vimos hace un momento, nosotros en Ansel tenemos Ansel Chemical Guardian. Es un software de ingeniería química que nos permite hacer un análisis temprano de los productos que ustedes pueden probar, testear, que les llega la recomendación o la sugerencia, y va a permitir, de acuerdo pues, a estos pasos de permeación, cuál es el producto que debamos de utilizar. Yo les puse solamente una gama de ejemplos de nuestros equipos. Como pueden ver, pues la mayoría marca un numerito que es 480. Este número prácticamente es el tiempo máximo de exposición. Pero si, por ejemplo, yo voy a estar expuesta a un sulfúrico solamente por exposición accidental, no necesito tener ese número elevado. Sin embargo, sí necesito tener algo que por lo menos esté en un color naranja, o un poco amarillo para que me pueda dar los niveles y que el equipo, el traje, el overall me pueda durar más de acuerdo a estos tiempos de exposición. Para ello, hay algunos accesorios que tenemos aunados al uso de todo lo que es la parte de la protección química, como lo que es este tipo de Glove Connector, que lo que va a beneficiar es cuando yo utilizo mi overall y voy a utilizar algún guante, pero tengo exposición a lluvia, exposición a químicos, no sé, por un tiempo más prolongado. Esto va a hacer que en lugar de utilizar algún tipo de cinta, yo pueda hacer uso de este Glove Connector. Es hermético, pero lo tengo que utilizar con algún tipo de overall que vaya de acuerdo, pues al nivel de protección que estoy requiriendo. Cuenta con una certificación de un tratamiento químico también. Por lo tanto, pues no tengan ningún pendiente en que cuando se está haciendo la exposición, tal y como vemos en el video, pues prácticamente el producto va a estar en contacto con la sustancia y con el químico. Pero para ello, pues bueno, es importante que también hagamos juego con algún tipo de guante que sea el indicado para estos trabajos. AlphaTec 2300, que es el que veíamos en el video anterior de Safe and Care, es un traje laminado que ofrece un nivel de protección en la categoría donde prácticamente, vuelvo a este punto, es bien importante resaltar que estamos hablando de exposiciones donde hay ya contacto con líquidos de manera continua, algún tipo de lluvia, algún tipo de chorro incluso. Y aquí, pues bueno, sí el tema del estrés térmico lo vamos a ver un poco más presente, pero no sacrificamos la protección química. El traje es
en temas ergonómicos está adaptado al cuerpo porque está diseñado en tres, digamos, como piezas, lo cual va a hacer que nosotros en el movimiento, así como en nuestra ropa textil, cuando nos movemos, se tiene que ir con nuestro cuerpo y que no nos quede tan ajustado, esto mismo va a permitir que el equipo sea mucho más confortable y amigable durante su uso. Estos tipos de overoles en esta categoría de Alphatec como el 2300 traen un dedal para sujetar lo que es la parte del overol. ¿Qué pasa? Cuando yo me pongo el overol, sujeto en la parte de mi dedo y me puedo estar moviendo sin problema. Si yo no tuviera esto, lo que va a pasar es que al momento de hacer algún tipo de movimiento, como mi ropa se puede venir para abajo y puede permitir que haya una parte donde ingrese el químico o penetre la sustancia, pues prácticamente a mi cuerpo. Después tenemos la parte de Alpha Tech 4000. Yo les puse aquí algunas sugerencias únicamente con guantes que mantenemos nosotros en lo que es nuestro almacén y el almacén de Safe and Care. Esto con la finalidad únicamente que tengan una referencia, pero no quiere decir que es el producto con el cual tengo que utilizarlo sí o sí. Para ello, yo los invito a que contacten al equipo de Safe and Care para que puedan tener una visita donde se haga un análisis pertinente en base a todo lo que hemos venido conversando y que, bueno, junto con ellos se les pueda hacer una recomendación mucho más asertiva y que puedan tener el equipo adecuado. AlphaTech 4000 es un overall que realmente está catalogado incluso para actividades hazmat en la categoría de nivel B. Es dentro de las normativas, entra en lo que es la parte de tipo 3 y tipo 4. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de químicos donde la exposición sí o sí es prolongada o el químico es un químico denominado hazmat o de mayor riesgo, y aquí es donde nosotros podemos trabajar con confianza. Incluso en contacto, por ejemplo, con amoníaco líquido, el cual está a menos 39 grados centígrados, pues bueno, es beneficioso y el material no se va a craquear, no se va a romper. Por lo tanto, podríamos hacer uso de él sin necesidad de llegar a lo mejor a un traje encapsulado, que es el máximo nivel de protección, como les mencionaba. Algunas sugerencias de guantes, tenemos 58735, que es un guante de nitrilo con un grip que ayuda mucho en el agarre. Tenemos nuestra gama de protección química como Alphatec 53001, 003, donde hablamos de multibarreras de protección. Y aquí incluso, como les decía, cuando hay químicos agresivos, la sugerencia sería que elevaran el nivel de protección con el material, con el polímero del guante, para que realmente puedan tener un tiempo de exposición adecuada y el material pues no se degrade pues en el primer contacto como tal. Y tenemos un equipo que es hermano de este que les presentaba hace un momento, que se llama Alpha Tech 4000 CFR. La diferencia es que este tipo de materiales, que también están en la línea de alta visibilidad y también están dentro de la categoría de tipo 3 y tipo 4, tienen que ser utilizados o deberían de ser utilizados en áreas donde, por ejemplo, mi área es un ambiente ATEX o tengo algún tipo de reacción violenta de las sustancias o de los químicos. Por lo tanto, necesito que sea retardante a la flama. Y entonces aquí tengo prácticamente las dos soluciones en un mismo overol, sin necesidad a lo mejor de estar cambiando por el riesgo de la protección contra el químico. Y aquí, pues bueno, como pueden ver, incluso está siendo utilizado con el Glove Connector y un guante de multibarreras de protección nitrilo con neopreno, que es el Alphatec 53001. Voy de nuevo, sobre todo en la parte donde en nuestros ambientes se nos pide que tengamos retardante a la flama. En el caso de la minería, pues bueno, nuestros ambientes en algunos puntos sí se exige que sea así, y esta sería la sugerencia para que ustedes la pudieran identificar. Siempre que ustedes utilicen ropa de trabajo de protección o de retardante a la flama, tienen que utilizar debajo por lo menos ropa 100% algodón, para que en el momento en que se nos presentara la situación, que ojalá no ocurriera nunca, de estar expuestos a algún tipo de flamazo químico, que es muy diferente a cómo ocurre el flamazo en un incendio estructural o en un campo abierto, pues esta flama que ocurre de manera muy rápida, 4 o 5 segundos y se retrae, pues no sintamos que traspasa nuestro cuerpo por no tener la protección debajo idónea, que en este caso, como les comentaba, pues debería ser 100% algodón. En la parte de los riesgos hazmat y como, digamos, adelantándonos un poco al cierre, aquí me gustaría compartirles este flujograma. A mí se me hace súper práctico. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo estoy expuesto a algún tipo de emergencia, lo puedo poner en mi cuarto de control, en el cuarto de máquinas, en los accesos a determinadas actividades. Pues bueno, me va a decir, si yo tengo
alguna exposición, algún tipo de líquido, pues me puedo ir con alguna consideración de los overoles 5 y 6, como Alphatec, que vimos de alta visibilidad, 1800-143, 1800-193, o si hay un líquido, que el líquido es de riesgo de exposición en concentraciones altas, tengo que irme a un Alphatec 2300 o incluso a un Alphatec 4000, que es el que vimos de color verde y de naranja retardante a la flama. Pero ¿qué tal si en ese momento yo identifico que estoy trabajando frente a alguna sustancia y que éste está en presencia de gas? Aquí no hay más. Váyanse directamente a considerar el tipo 1 y el tipo 2 porque necesitan el más alto nivel de protección. Incluso aquí les agregué lo que es una segmentación de todo lo que es la exposición en un evento de una emergencia denominada hazmat y cuáles son aquellas identificaciones por área que ustedes pueden llegar a tener y en qué momento de cada una podría yo utilizar cada traje. Acuérdense, en la parte de la zona caliente o donde está la fuga, donde voy a hacer el mantenimiento directo, si es un gas, siempre es el nivel A, pero ¿qué tal si estoy trabajando en áreas de descontaminación? Que esto nos ocurre, por lo menos en la parte de minería en México, sí lo vemos muy seguido, que tienen que pasar por áreas de descontaminación por algún tipo de incidente. Entonces aquí puedo ir con un Alphatec 4000 o 4000 CFR, pero ¿qué tal si estoy trabajando en el área de recepción de víctimas o estoy trabajando con una grúa a distancia en la minería de cielo abierto? Entonces yo puedo utilizar un traje como el 2300 Alphatec o incluso puedo bajar el nivel de protección de acuerdo pues a esta exposición. Este es el nivel más alto de protección química con el cual hoy contamos, que es el traje Alphatec 6500. Aquí, como pueden ver, toda la parte de la protección corporal y la protección respiratoria está totalmente aislado en contacto con el medio ambiente. Este tiene que ser utilizado con un equipo que sea autónomo o de autocontenido a la parte interna, porque esto va a ser lo que me va a suministrar el aire. Aquí les agregué un pequeño video para que vean cuál es el uso y este solamente es sugerido, recomendado cuando hay gas y cuando estamos hablando de un material que no puedo tener contacto ni dérmica ni respiratoria con la sustancia. Respecto al tema de cómo seleccionamos este nivel de protección cuando se los enviamos como equipo Ansel por medio del equipo de Safe and Care, ¿qué tenemos? Nosotros manejamos guías de selección con las cuales ustedes pueden identificar, a lo mejor pueden llegar y pueden ver todo el material con el que contamos, pero siempre mi sugerencia es hagan contacto con nosotros, contacten con el equipo de Safe and Care para que ellos puedan ayudarlos a identificar qué tipo de overall, qué tipo de traje, el guante que realmente necesitan para la actividad del contacto con químico. Recordemos que de acuerdo al porcentaje y al tiempo de exposición es el tipo de material que vamos a utilizar. Por lo tanto, si vamos a tener líquidos, podemos ir a uno como el de color amarillo, Alphatec 2300 o Alphatec 4000, pero si solamente tengo una ligera presencia o estoy en contacto con algún polvo, estoy en trabajos de mantenimiento, en todo lo que es la parte de minería a cielo abierto, pues puedo ir con un Alphatec de alta visibilidad como 1800, 143 o 193. Recuerden que nuestro overall Alphatec 1800, 143, que fue diseñado prácticamente para la región del Perú, lo que tiene de diferencia contra el que vimos nosotros hace un momento, que trae el chaleco incorporado, es que en la parte de adelante tiene una identificación como si fuera una H prácticamente, y esto hace que yo identifique cuando el usuario viene caminando y en la parte de atrás tiene una X que hace que yo identifique cuando el usuario va, digamos, como regresando. Por lo tanto, estos los podría utilizar en todas estas actividades y si hubiera presencia de gas, inmediatamente a lo que es el nivel A, ya sea el Alphatec 6500 que vimos hace un momento o incluso este que estamos viendo aquí en la pantalla que es Alphatec Flash. Ansel Chemical Guardian lo ponemos a su disposición. Este software que hace el análisis en base a la exposición y a los tiempos de degradación. También si requieren más información de este, pueden hacer enlace con nosotros y podemos incluso otorgarles que ustedes puedan tener el acceso como nuestros clientes para poder identificar cuáles son aquellos polímeros, aquellas sustancias, aquellas barreras que nosotros podamos utilizar de acuerdo pues al tipo de trabajo, el tiempo con la sustancia y sobre todo el porcentaje de dilución en el cual lo vamos a encontrar. Entonces tenemos herramientas, como saben, pues para la parte de protección química, un amplio portafolio para que ustedes puedan tener en cuenta y que prácticamente les va a permitir
incluso antes de que metan ustedes sus productos a prueba dentro del ámbito minero, pues puedan tener en consideración que este ya está previamente revisado, ha sido testeados en laboratorio, en ambientes controlados y que nosotros podemos tener como esta sugerencia, pues cuenten con estas herramientas para que podamos darles la asesoría que ustedes necesitan. Aquí está pues el mismo Guardian que les presenté hace un momento y cómo se detalla. En esta parte pues es bien importante que tengamos algunas informaciones en cuenta de las que ya hemos venido platicando para que les hagamos la sugerencia que ustedes realmente necesitan y no a lo mejor porque la hoja de datos del producto dice que el sulfúrico tiene que ir con neopreno, vamos con un guante de neopreno. No, podemos hacer este estudio y de ahí determinarlo. De mi parte hoy sería todo. Les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo. Nuevamente, equipo Safe and Care, por haberme abierto las puertas y abrirnos este espacio para el equipo Ansel.